Entonces, muchachos, antes de iniciar con inferencia lógica, que es parte de las demostraciones directas, me gustaría hacer un ejemplo muy práctico, como para que vean qué es lo que uno hace cuando prueba en matemáticas. ¿Ok? Em, la premisa es muy fácil. O sea, lo que hay que hacer es relativamente fácil en demostración directa. A veces llegar a esa conclusión es difícil. ¿De acuerdo? Es muy difícil. Entonces, vean. Digamos que usted tiene un conjunto A de números reales y en este conjunto cumplen ciertas características. Por ejemplo, sabemos que el 3 pertenece a ese conjunto. Entonces, si yo hiciera un circulito, este es mi conjunto A, yo sé que el 3 está ahí adentro. ¿Ok? Pero no solo el 3. Si un elemento pertenece a A, entonces a ese elemento, si yo le multiplico por 3 y le sumo uno, también va a estar dentro de A. ¿Ok? Y si yo tengo dos elementos en A, ¿ok? La suma también va a estar en ella. ¿Ok? Entonces, probemos que el 10 está en A y que el 3 está en A. Probemos eso. ¿Cómo uno prueba eso? Bueno, les voy a dar la idea. Como el 3 pertenece a A, entonces ustedes vienen y dicen así. Eh, por 1, por axioma, 1 y 2, yo sé que el 3 pertenece a A. Y si el 3 pertenece a A, 3 por 3 más 1 pertenece a A. Entonces yo sé que 3 por 3 más 1 pertenece a, ¿sí o no? Por axioma 1 y 2. ¿O alguno ha perdido hasta ahora? Esto es pura lógica, inferencia. Entonces 3 por 3, 9 más 1, 10. Y con esto concluyo que 10 pertenece a A. Fácil. ¿Dudas? Ya probé el teorema 1. Se llama teorema porque es una proposición que se puede demostrar con proposiciones anteriores. Los axiomas, muchachos, son proposiciones que yo asumo como verdaderas. O sea, esto es verdadero y esto es verdadero. Esto se cumple. Los teoremas también son proposiciones verdaderas, en efecto. La diferencia es que estas se infieren de estas o de otros teoremas. Por ejemplo, el 2. ¿Cómo yo pruebo que el 3 está en A? ¿Alguna idea? Profe, usted ya puso que X lo podemos dar como que es 3 y ya también sabemos que 10 pertenece a, entonces ¿Sí? podemos poner que la Y es el 10 y 3 más 10, 13. Correcto. Entonces, eh, ay, perdón, correcto. Eso es por el axioma. Por axioma. 1 y 3. ¿Y cuál teorema? Teorema 1, ¿verdad? Entonces, yo ya sé, como lo acaban de decir ustedes, muchachos, el 10 y el 3 pertenecen, entonces yo puedo decir 10 más 3 o 3 más 10, como gusten, pertenece a. O sea, 13 pertenece a. Nada del otro mundo. Sí. Con esto podemos concluir muchas cosas, porque entonces yo puedo decir, bueno, el 31 también, porque por el 2 y por el primer teorema, 10 por 3, 30 más 1, 31. Ese también pertenece. Algo difícil de probar es, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, pruebe que el 2 no existe en A. Eso es difícil, muchachos, porque entonces
Uno tiene que asumir que sí existe y usar ciertas lógicas para llegar a una contradicción. Pero bueno, eso no, nunca se los van a poner porque ya son cosas en matemática complicadas, ¿de acuerdo? Pero al menos aquí está la idea. ¿Quedó claro? Es un ejemplo sencillito, me parece que es muy valioso y uno puede entender cómo es que uno construye axiomas, cómo uno construye teoremas, para que sepan que la matemática es una ciencia muy viva. De hecho, yo, bueno, les comento, yo hice mis teoremas con una parte de métodos numéricos, una rama de la mate muy bonita, y uno de hecho lo hace así, jugando con estas cosas y a ver qué obtiene. Entonces es una ciencia muy viva, muchachos. ¿Ok? Entonces vamos a exportar y vamos a hacer otro ejercicio. ¿Dudas? Entonces en este conjunto yo puedo decir el 10, el 3, el 31, etcétera, etcétera. Muchos, muchos números pueden pertenecer ahí. No todos los reales, pero sí al menos algunos, infinitos, de hecho. Vamos a hacer un segundo ejercicio ya usando reglas de inferencia, modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, etcétera, ¿verdad? Ok, vean. Vamos a tener que probar que H es cierto usando estas tres premisas, que E implica F y no G, eso es cierto. F o G implica H, eso es cierto. Y E es cierto. Ok, entonces, con esas tres axiomas o premisas, tenemos que probar H. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago eso, muchachos? ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo les recomiendo, eh, para este caso en particular, usen la tablita que yo le di. ¿Sí? Porque en esa tablita están todas las reglas de inferencia que como yo, y bueno, y las cosas de lógica que yo les comenté, están eh, principalmente los resultados que vamos a estar usando en lógica. E igual, muchachos, en caso de que no tengan un resumen, ahí ya les queda, ¿verdad? Entonces, eh, ya con eso se la pueden jugar. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ¿alguna idea? ¿O quiere que les ayude con eso? De cómo podríamos empezar. ¿O no han hecho ejercicios de eso? Es con las reglas de inferencia. Correcto, con las reglas de inferencia, que estamos hablando de modus ponens, adición, No, logismo. no puedo usar modus ponens con la primera y con la tercera. Eso es mismo. Muchachos, de hecho, vean, los nombres, pues los nombres. Pero si ustedes utilizan un poquito de lógica y dicen, bueno, esto es verdadero, entonces puede que esta sea falsa, entonces yo no puedo concluir nada. Pero como esta es verdadera y esta es verdad, esto automáticamente es verdadero, muchachos. Y eso se llama modus ponens. Entonces, ustedes vienen y dicen proposición 4 o resultado 4. Yo sé que F y no G es verdadero. Entonces ponen aquí, si quieren, un paréntesis, modus ponens de 1 y 3. ¿Ok? A partir de esto, muchachos, ¿qué podría concluir con esto? Tengo F y G. Son verdaderas. Perdón. Esto es verdadero. Entonces, ¿qué puedo concluir de F y qué puedo concluir de no G? Son verdaderas.
que ambas son verdaderas. Entonces, particularmente vamos a poner F. ¿Está bien? Porque vean que yo necesito F o G. Yo necesito F o G, entonces vamos a poner F. ¿Y eso cómo se llama? Cuando yo paso de aquí a aquí. ¿Alguien se acuerda? Simplificación. Simplificación. Eso mismo, simplificación. Simplificación del número 4. Entonces, la maravilla que tiene el O es que yo puedo adicionar lo que se me antoje. Como yo necesito la G, muchachos, entonces yo le voy a agregar la G. De hecho, la G es falsa. La G es falsa porque no G es verdadero. Entonces G es falso. Pero no importa porque yo puedo decir F o G. F o G. Eso es verdadero porque ya sabemos que G es verdadero. Entonces esto se llama adición. Adición o aditividad al número 5. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien va perdido? ¿Y luego qué hacemos? Otro modus ponens de 2 y 6. Correcto, muchachos. Otro modus ponens. Con eso yo puedo concluir H automáticamente. Porque como les digo, este es verdadero y yo ya estoy probando que este es verdadero. Entonces necesariamente es porque H tiene que ser verdadero. Modus ponens 2 y 6. Y ya, era lo que queríamos llegar. Llegamos que H es verdadero. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Vean que no es difícil, es aprenderse las reglas de inferencia, ¿sí? Sí, las reglas de inferencia, disculpen. Y tener un poquito de ojo ya administrado, ya adiestrado de ver cosillas. Por ejemplo, yo sabía que si yo llegaba a algo verdadero con esto, yo podía aplicar un modus ponens para obtener H. Eso es lo que yo quiero que ustedes entrenen. Ustedes, bueno, ¿dónde está H? H está aquí. Yo tengo que llegar a que esto es verdadero. ¿Cómo llego a esto? Bueno, si obtengo F o si obtengo G, pues por ahí ustedes empiezan. Es prácticamente devolverse. ¿Ok? Es un análisis que yo esperaría que ustedes empiecen a tener cuando hagan más ejercicios. ¿Ok? Entonces, permítame para explicar. ¿Alguno va perdido hasta ahora o prefiere que vuelva a explicar algo con mayor paciencia? ¿O paso al siguiente ejercicio? Profe, ¿podrías hacerme un resumen? Es que se me apagó un toque la compu, Sí, Meli, no te por preocupes. favor. Tengo estas y quiero concluir H. Aplico modus ponens 1 y 3. Esto es verdadero y esto es verdadero. Concluyo que F y no G es verdadero. Entonces, como estas dos son verdaderas, las dos son verdaderas. F. Particularmente voy a escoger F. Es una simplificación. Necesito F o G, entonces le voy a añadir el G, una adición. ¿Por qué lo necesito? Porque si yo aplico modus ponens con este y con este obtengo H. Así de sencillo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces vamos a pasar. Profe, Sí, dale. digamos, ahí en ese mismo paso 6, Sí. o sea, no tiene, ya luego esa otra G que digamos que nosotros adicionamos no tiene nada que ver con el no G, Lo único que sabemos, esta es verdadera, entonces G es como, falsa. correcto. Pero no importa como, lo que le añadas, no importa. Ok. O sea, sí tienen en relación. G es el contrario de no G. Eso sí. Ujú. Pero no importa que sea falsa, porque acuérdate que un O con que una sea verdadera, toda la proposición detrás. ¿De acuerdo? Ok, ya perfecto, sí. Gracias. Un gusto. De hecho, muchachos, va a pasar mucho que a veces ustedes ven aquí una Q o una S de sexy. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, ¿y esa letra de dónde me la saco? Exactamente, muchachos, del brazo se la sacan, porque la añaden con el O. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, eh, si quieres, puedes pensarlo como una relación, si la tienen, pero si la necesitan, no necesariamente tiene que ir ligado. Ok, ahora sí, vamos a pasar al último ejercicio y ya para que vayamos todos a descansar.
muchachos, entonces aquí ahora tenemos 4 hipótesis. Ya se me alarga un poquito el asunto. Pero nada que la inferencia y nuestra mente no podamos hacer. Esta tiene un poquito más de trabajo, así que les pido, por favor, me pongan mucho cuidado. ¿Ok? Bueno, un poquito digo, la misma cosa. Ok, este tiene 4 pasos, entonces vamos a iniciar con un quinto. ¿Qué podemos empezar? ¿Con qué podemos empezar, muchachos? Por ejemplo, vean esta relación con el 1 y con el 2. ¿Qué creen que podríamos concluir, muchachos, con el 1 y con el 2? Que M M implica O. implica O. Correcto, ¿y cómo se llama eso? Silogismo o algo, creo. Silogismo Hipotético. Correcto, muchachos, silogismo hipotético. Entonces, M implica O, silogismo hipotético. ¿Ok? Esto de hecho es también se llama como una generalización indebida, como una falacia. Cuando uno dice A implica B, B implica C, entonces A implica C, no necesariamente, pero en lógica sí funciona, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya tenemos ese resultado. Ahora, fíjese en este 3, que de hecho tenemos M implica O, es justamente esto igual. Entonces, ¿qué podríamos hacer con ese 3 y con este 5, muchachos? Most ponens. Modus ponens. Eso mismo, muchachos. Most ponens es lindísimo. Entonces, yo puedo concluir automáticamente N implica P. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿sí? una duda. Si digamos yo vi antes de hacer el modus ponens que es en el paso 3 M implica O y N implica P me da de una vez el 4, ¿es necesario que primero ponga el modus ponens o puedo poner de una vez el silogismo hipotético? Tú me dices que esto me da esto. ¿O cómo fue? Si digamos, yo sé que en el 5 me dio el M implica O y Ajá. entonces el 3 también lo tiene y con el 4, digamos, el 3 y el 4 se podría usar un silogismo hipotético y me daría Vamos a ver. el El M 3 y el implica 4. P. Pero O esta es sea, una el M M, implica O. pero esta es una M y esta es una N. ¿Sí lo ves? No, o sea, el M implica O implica N implica P, me daría el M implica P del 4. No, no lo estoy viendo. O sea, el 3 por sí solo, digamos, yo Ujú. podría usar ahí el silogismo hipotético y me daría el M implica P, ¿o no? Ah, ya te entendí. Sí, Eh, sí, que vos me dices que todo esto es una gran línea larga. Eso es lo que me estás queriendo decir. ajá. No, porque yo no sé, ojo con eso. Pone mucho cuidado con eso. Porque yo no sé si NP es verdadero o MO es verdadero o falso o verdadero. Entonces, yo puedo hacer silogismo hipotético si este es verdadero y este es verdadero. ¿Sí? Entonces, es la misma idea de si yo, y aparte aquí habría que tener un O, ¿sí? Porque aquí no hay un puente de conexión. Bueno, sí lo hay, ¿verdad? De N implica O, pero de O no implica N. Mm, Es que esto sí es verdadero, pero tendría 3 implicas y con 3 implicas ya la tabla de verdad es diferente. Sí, entonces, el tema es, vos no sabes si este es falso o este es verdad, porque este podría ser falso y entonces yo no puedo saber nada de este y la proposición sigue siendo verdadera. Entonces, solo puedes aplicar silogismo hipotético si ya sabrías que tanto esta como esta, y claramente teniendo algo en medio,
fuera verdadero. Sí, sí, ¿me entendiste el ejemplo? Sí, sí, gracias. Con gusto. Ahora sí, pues tenemos eso, como les comentaba, y tratemos de concluir MP. ¿Cómo podría yo concluir MP? Yo tengo NP. Usted hace silogismo disyuntivo entre la 1 y la 6 son, creo. Y ahí ya le queda M Sí, implica P. sí, hipotético era más bien. Sí. Sí, perdón. No, no se preocupe. Correcto, muchachos, ¿vieron el toque? Porque yo estoy diciendo M implica N, pero ya concluí N implica P, entonces automáticamente M implica P, ¿verdad? El puente lógico aquí, perdón, el puente M es el N, ¿sí? Entonces, silogismo hipotético entre 1 y 6. Y de ahí ya, muchachos, ya está el resultado. ¿Por qué está el resultado? ¿Qué aplico? Modus ponens entre 7 y 4. Correcto, modus ponens. Entonces, muchachos, si alguno sintió esta clase que le estaba hablando en arameo, porque decía, ¿de dónde se saca estas palabras? Lo que le recomiendo es que estudiese, por favor, las reglas. Muchachos, igual, como les digo, con esta tutoría no es de que yo vengo a volver a explicarles todo lo que ustedes vieron en clases, ni es estudiar. Yo vengo a hacer básicamente ejercicios y vuelvo a explicarles esto. Entonces, que al menos tengan una cierta, ¿verdad? Un cierto conocimiento, porque si no, no avanzaríamos. Bien, muchachos, ¿qué les pareció? Bonito, ¿verdad? Este tipo de ejercicios son bonitos. A mí, bueno, era lo que a mí más me gustaba cuando llevé discreta. No sé si alguno tuvo que llevar discreta o no. Matemática. Yo. Ok, José, sí, entonces vos sabrás, o sea, José ya es experto en esto. Yo. Eso, muy bien. No, es una materia, en discreta se ve más profundo, ¿de acuerdo? Pero no es algo indispensable, de hecho, o sea, digamos, al menos yo, muchachos, con este tema, pues yo no le veo la gracia que ustedes se aprendan los nombrecitos y que el dilema destructivo y el constructivo y que... No, muchachos, es lo único que ustedes tienen que relacionar es de ahí. Si este es verdadero y lo demás es verdad, ¿qué puedo concluir con eso? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Básicamente, con todas las tablas de, de conectores lógicos, que sería el y, el o, el implica y el sí, solo sí, con eso ustedes pueden concluir muchas cosas. No es necesario que se aprendan los nombres. ¿De acuerdo? Yo sé que en aspectos de examen sí se los piden, pero para que sepan que perfectamente se puede. ¿De acuerdo? Más porque, por ejemplo, al menos yo cuando ya pruebo cosas más avanzadas, uno no dice, por silogismo hipotético. No, 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 no. Yo concluya de una vez qué es lo que sucede. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna duda, muchachos? No, seguros. Todo muy claro. Excelente, qué bueno, qué dicha, muchachos. Bueno, entonces esa sería la clase por hoy. Voy a detener la grabación.